Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Las ciudades antiguas eran construidas con enormes muros protectores, descomunales por sus dimensiones tanto de altura como de anchura. Las razones de este tipo de construcción eran obvias. Servían de vigilancia y defensa para los habitantes de tales ciudades, pero también cumplían con otra función que es la que ocupará nuestra atención en los siguientes minutos. Pero primero detallemos la información sobre el diseño común de tales murallas antiguas, enfocándonos en las de una ciudad muy importante llamada Jericó, ubicada al poniente del río Jordán, paso obligado para llegar a Jerusalén. Los muros de Jericó, al igual que todos, rodeaban completamente la ciudad. Hablamos en plural porque literalmente era un doble muro que corría paralelamente. El muro exterior tenía 2 metros de espesor y 9 metros de altura. El muro interior tenía el doble de espesor con un total de 4 metros por los mismos 9 metros de altura. Entre ambos muros había un espacio de 5 metros que se convertía en un largo pasillo alrededor de toda la ciudad por el que se desplazaban rápidamente los guerreros en caso de sufrir un ataque. Para mayor solidez del doble muro, en secciones estratégicas eran unidos en la parte más alta. Pero hemos mencionado que los muros cumplían otra función, además de la vigilancia y defensa contra sus enemigos. Sobre las secciones que unían a los dos muros, se aprovechaba para construir viviendas, pues la superficie lineal entre el muro exterior y el muro interior era de 11 metros, espacio más que suficiente para una casa, incluso con varias habitaciones. Esta información nos ayuda a entender el texto inicial de Josué 2:15 que recordamos. Dice: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. La mujer a la que se refiere este texto y que vivía en el muro sobre la muralla se llamaba Rahab. Y es sobre esta mujer y el hecho de estar viviendo en el muro trata nuestro tema de esta ocasión. Este evento tiene lugar después del larguísimo peregrinar del pueblo de Israel desde su liberación del cautiverio egipcio hasta la llegada a la tierra que Dios le había prometido que le daría para asentarse como nación suya, la llamada Tierra Prometida, que en ese entonces era habitada por muchos pueblos politeístas, por lo que para poseerla, primero tenían que conquistarla. Las dos victorias que ya habían conseguido en el lado oriente del río Jordán y las muchas otras que lograrían en las batallas siguientes en el lado poniente, ya estaban garantizadas por el propio Dios y confirmadas en los relatos siguientes a la historia que hoy ocupa nuestra atención. Algunas de estas victorias fueron portentosas, en las que la mano poderosa de Dios participaba directamente, como ocurrió en la toma de esta ciudad fuertemente amurallada de Jericó. Historia emocionante, que no detallaremos ahora y de la que solo mencionaremos algunos destellos por centrar nuestra atención en otro asunto relevante que se da dentro de este hecho histórico. Dios entregaría la ciudad de Jericó a su pueblo, sin que éste tuviera que colocar una sola mano contra la doble muralla.
El resumen insólito de cómo Israel tomó la ciudad es este. Por indicación de Dios, el ejército israelita marcharía en silencio alrededor de las murallas una vez por día durante 6 días. Mientras los sacerdotes tocarían las trompetas de cuernos de carneros. En el 7º día, serían 7 veces las que marcharían alrededor de la ciudad. Y en la última vuelta, la 7ª, además del sonido de las trompetas, los guerreros israelitas que iban marchando alrededor y todo el pueblo que estaba cerca empezaron a gritar a voz en cuello. Y el milagro sería consumado con el derrumbe de las aparentemente indestructibles murallas. Y así ocurrió, literalmente, como lo relata más tarde la culminación de este evento. Y la toma de la ciudad fue inmediata y sin mayor oposición. El muro exterior cayó hacia afuera y cuesta abajo, arrastrando consigo grandes proporciones del muro interior y destruyendo completamente las casas que estaban sobre él. Pero ahora volvamos al enfoque de nuestro tema. Previo a la conquista de Jericó, Josué, sucesor de Moisés como el líder del pueblo de Israel, envió a 2 espías que se introdujeran en la ciudad para conocer el potencial que Jericó tenía para su defensa. El versículo que es el punto de partida de esta reflexión, Josué 2:1, señala que los espías enviados por Josué entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y cuya casa estaba en el muro donde ella estaba viviendo. Muchos expositores han querido quitar el estigma de esta mujer debido a ser una antepasada del Salvador, tal y como deja constancia Mateo en su Evangelio, al decir que Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí, el padre de David, de cuyo linaje nacería el Cristo prometido. Por esta razón, algunos la han llamado como una mujer posadera o encargada de una taberna. Pero la Biblia establece la exactitud del término empleado en nuestra versión, identificándolo como una mujer ramera, sinónimo de prostituta, una mujer que comerciaba con su cuerpo. Una pregunta lógica sería, ¿por qué los espías, hombres de Dios, llegaron a esa casa y no a otra? Obviamente, tenemos que decir que estaban acatando el plan de su líder Josué. Pues, ¿en qué otra área, en qué otro lugar podían pasar inadvertidos? Pero por sobre todo, y sin ninguna duda, llegaron a esa casa por la dirección del propio Dios, que como lo vemos en la historia tenía planes maravillosos para una mujer como ella, para mostrar claramente que Dios sigue teniendo planes de salvación y transformación aún para los más grandes transgresores de toda moralidad, para quienes muchas personas y aún para ellos mismos pudieran pensar que es imposible que Dios se acuerde de ellos, que han sido tan malos, y que Dios los busque y los salve y les pueda dar una vida completamente diferente. Tomando en cuenta este contexto, hagamos la siguiente reflexión y examinemos un poco las circunstancias que rodeaban el hecho de que Rahab estaba viviendo en la sección de ese muro, área en la que había otras casas con mujeres dedicadas también al comercio de sus cuerpos y seguramente también otro tipo de negocios de similar reputación. Por ello, podemos decir que Rahab se encontraba viviendo en el muro del pecado.
En nuestra sociedad moderna, utilizar el término pecado es considerado inapropiado y fuera de lugar, un sinsentido, un concepto meramente religioso y sin aplicación actual a la vida de las personas. Sin embargo, al conocer la definición de este término, nos damos cuenta que nunca antes ha sido más pertinente su uso que en nuestra época actual, tan plena de modernidad, de orgullo y de autosuficiencia. Porque pecado llanamente es vivir sin tomar en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni sus principios absolutos para la vida. Es ignorarlo y pretender que no se le necesita para nada. Es pensar y decir, yo soy el dueño de mi vida, yo vivo y hago como yo quiera. Dios, no te necesito, no me haces falta. Ocúpate de los débiles, de los temerosos, de los faltos de voluntad propia. Pecado es entonces vivir en total independencia de Dios. Hagas pocas o muchas cosas malas, o hagas pocas o muchas cosas buenas, no importa lo que hagas. Si estás viviendo sin Dios, estás viviendo en pecado. Y claro está, al no tener la dirección de Dios en sus vidas, las personas fallan en conocer el verdadero sentido de la existencia. Y en lugar de comer para vivir y cumplir con los objetivos más sublimes de la vida, solo viven para comer y satisfacer sus sentidos egoístamente con todo tipo de placeres, tanto buenos como malos. La consecuencia lógica de vivir alejados de Dios, tarde o temprano, producirá los frutos del pecado, que se manifiestan en dolor, desesperación, tristeza, amargura, pena profunda, desilusión de la vida. El pecado, separación de Dios, es como un muro altísimo, al que no podemos escalar, del que no podemos escapar por nosotros mismos, por más esfuerzos que hagamos. Chocamos una y otra vez contra él y seguimos viviendo angustiados en él ante la imposibilidad de derrumbarlo. Así vivía Rahab, gozando ficticiamente de los lujos, los deleites y las comodidades que su pecado le proporcionaba. Pero la podemos ver al encontrarse a solas. La contemplamos hecha un guiñapo humano, tirada en el suelo, bebiendo las lágrimas de su dolor, de su desesperación, de su tristeza, de su amargura, de su pena. Así viven el hombre y la mujer de hoy, deleitándose por sus triunfos, por sus logros, por sus avances, por sus lujos, sonriendo ante sus amigos y otras personas, aparentando que todo en su vida marcha a la perfección. Pero cuando se encuentran solos, sienten miedo, pierden la sonrisa, quedan ensimismados haciéndose 1000 preguntas sin respuesta. Están decepcionados de la vida y de todo, pues no han encontrado la verdadera felicidad y sienten además que la vida se les está escapando literalmente de sus manos. Esto es por causa de vivir sin Dios. El hombre ha construido también un inmenso muro de pecado y ha hecho su casa en él, como la casa en la que vivía Rahab. ¿Cuántas veces esta mujer, al encontrarse a solas con la triste realidad de su vida, no se acercaría a la ventana de su casa con la idea de lanzarse al vacío? Tan fácil que sería acabar con toda una vida de frustración de golpe. Muchos otros lo habían hecho así. ¿Por qué ella no podría hacerlo? Y más aún, porque Rahab no solamente vivía en el muro del pecado, sino que presentía también que estaba viviendo en el muro del peligro. Recordemos el plan que Dios tenía para la conquista de Jericó. Sus muros serían derribados y con ellos
todo y todos los que estuvieran viviendo sobre él. La Biblia señala en muchos pasajes el peligro de los muros de las ciudades alejadas de Dios. Veamos solo algunos de ellos. Prenderé fuego al muro de Damasco y los palacios de Ben-Hadad serán consumidos. Griten en torno de ella, Babilonia se rinde, cayeron sus torres, se derrumbaron sus muros. Yo enviaré fuego contra los muros de Tiro, que consumirá sus fortalezas. El Señor decidió derribar la muralla que rodea a la bella Sión. Tomó la vara y midió, destruyó sin compasión. Hubo lamentos en rampas y muros. Todos ellos se derrumbaron. Rahab, junto con todos los que vivían sobre el muro, estaban viviendo en un grave peligro. Los cimientos, por bien construidos que estuvieran, estaban destinados a la destrucción. Vivía en peligro, su vida estaba expuesta y con ella la de sus familiares. El hombre y la mujer que viven sin Dios también viven permanentemente en un muro de peligro. Peligran sus vidas y seguramente la de sus seres queridos si les han infundido su filosofía excluyente de Dios. Los cimientos sobre los que han construido su vida personal y familiar con tanto esfuerzo y sacrificio no serán suficientemente seguros para librarlos de ese gran peligro, porque la vida construida sin tomar en cuenta a Dios nunca tendrá un buen cimiento. Y por consecuencia lógica, Rahab no solamente vivía en el muro del pecado y el muro del peligro, sino que obviamente estaba viviendo también en el muro de la muerte. Pues era claro que lo único que esperaba a Rahab y a los que con ella estaban, al derrumbarse los muros, era la muerte. No había ninguna posibilidad de salvarse por causa de una caída de 9 metros de altura y en medio de toneladas de escombros. El cumplimiento del plan de Dios estaba por realizarse a unas cuantas horas más. Él entregaría la tierra prometida a su pueblo, pero al mismo tiempo su juicio caería sobre un pueblo que había ofendido tanto a su nombre por negarlo a él y seguir en su idolatría. Las cuentas tenían que ser pagadas. No había posibilidad de salvación. En ese momento el muro era una inminente señal de muerte. Y el relato bíblico confirma este hecho. Pues leemos que al término de la 7ª vuelta alrededor de las murallas, entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder 1 centímetro y tomó la ciudad. Y así fue consumado este doble propósito, de bendición y de juicio. Dios siempre usa las circunstancias de esta forma. Un mal, un accidente, un cataclismo, una enfermedad, un virus, la muerte de un ser querido, todo cumple los perfectos propósitos de Dios. Muchas veces sin que sus hijos lo entendamos en el momento del dolor, que es cuidarnos y bendecirnos en medio de tales males, aún sufriéndolos y siendo víctimas de ellos. Pero al mismo tiempo, Dios cobra las cuentas pendientes a sus burladores e indiferentes que viven sin tomarlo en cuenta a Él. Miles de personas tienen que darse cuenta que están viviendo en el muro de la muerte por causa del pecado, de su aislamiento de Dios. Lo terrible es que la muerte traerá una separación de Dios sin retorno, sin la mínima posibilidad de reconciliarse con Él. Será existir en un eterno lamento y una permanente y personal reprensión interna por haber rechazado una y otra vez el llamado que tantas veces y de diferentes formas escucharon a la reconciliación con Dios
por medio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hice? Será su lamentable queja por toda la eternidad. Pues si en esta vida alguien decidió vivir sin Dios, la consecuencia es que después de la muerte, la separación será para siempre. La gran pregunta en esta historia es, ¿cómo fue que esta mujer, con un denigrante y oscuro pasado, desvalorizada como persona y solo considerada como un mero producto comercial desechable después de su uso, cómo es que fue librada de la muerte? Que por otro lado se llevó a miles de personas consideradas honorables y respetadas por su prestigio como autoridades civiles, militares y aún religiosas. Bueno, lo entendemos al recordar que Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dejando esto más claro, cuando en otra ocasión dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por sobre todo, por la libre voluntad de Dios, al influenciar con su espíritu, despertar fe en aquellos que son objeto de su misericordia. Así lo señaló también Jesús en una de sus muchas oraciones. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Los niños aquí son una referencia a las personas sensibles al llamado de Dios. Rahab había oído acerca de los milagros hechos a favor de Israel y se había convencido de que el Dios de Israel era el Dios verdadero, pues esta fue su confesión. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Como los guardias de Jericó fueron a buscar a los espías de Josué, ella los había protegido aún arriesgando su propia vida, resolviendo con esta decisión peligrosa que su parte sería con Israel y su Dios. Así lo vemos cuando ella les dijo: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Por su reconocimiento y confesión de Dios como el Dios verdadero, el Señor salvó su vida y la de su familia. Así lo leemos en el desenlace de esta emocionante historia, unas horas o quizás minutos antes del derrumbe de los muros. Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores: vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelita. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Aquí vemos la seguridad de la promesa de salvación. En medio de la destrucción, castigo y muerte de miles de incrédulos, una mujer pecadora fue rescatada de la muerte y con ella también su familia. Pero la gran pregunta es: ¿cómo fue reconocida la casa de Rahab para que no hubiera destrucción para ella y los suyos, si era igual que todas las demás casas por el exterior? La clave la encontramos en una muy significativa marca que distinguiría esa casa
de todas las demás. Leámoslo directamente en la respuesta que los espías le dieron al salir de su casa cuando fueron descolgados por una ventana. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¡Qué señal tan significativa! Inmediatamente nuestros recuerdos vuelan 40 años atrás, cuando en la última plaga de Dios a los egipcios para que dejaran en libertad a su pueblo, les indicó a los suyos que sacrificaran un cordero inmaculado y que lo comieran estando de pie, porque habrían de salir muy pronto de Egipto, pero con la importantísima indicación clara que con la sangre del cordero marcaran exteriormente las puertas de sus casas para evitar que la muerte entrara en ellas y se llevara a sus primogénitos, que sería la última y más terrible de las 10 plagas. Una clara representación de la sangre de Cristo, como el Cordero Inmaculado de Dios, que con su sacrificio en la cruz y su sangre derramada en ella, quita el pecado del mundo y reconcilia con Dios a los que creen en su sacrificio. Es el tiempo, amigo, para que salgas de los muros del pecado que te ha alejado de Dios, muros peligrosos y señales de una muerte que puede llegar en cualquier momento. Es ahora cuando debes salir de ellos antes que sean derrumbados por completo. El mundo y sus muros, por imbatibles que parezcan, caerán totalmente cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Todos los que se encuentren viviendo en tales muros caerán a condenación eterna. Aún es tiempo para que abandones tales muros y vengas a unirte a la fe cristiana por medio de la sangre poderosa de Jesucristo. Cree en Él, confiésalo como tu Salvador y tu vida será transformada como lo fue la de Rahab, quien, como lo mencionamos al principio, tiempo más tarde llegó a ser la antecesora en línea directa del propio Señor Jesucristo, mencionándose incluso su nombre entre los más grandes héroes de la fe en la lista encontrada en la carta a los Hebreos capítulo 11. Desde los abismos más oscuros y profundos levanta el Señor al pecador y lo lleva a las alturas más elevadas de su propia gloria, lugar en el que simbólicamente hablando se describe con otro tipo de murallas muy diferentes a las que hemos considerado. Veamos la hermosa descripción que de ellas hace Juan, el escritor del Apocalipsis, diciendo que la ciudad celestial de Dios tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda. La ciudad que tiene estas bellas e indestructibles murallas es la ciudad de Dios, ciudad a la que se entra y en la que hay protección absoluta solamente por la señal del color rojo carmesí de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Lo seguirás pensando todavía? ¿Seguirás viviendo alejado de Dios?
te animo a que lo consideres seriamente, pues en ello te va la vida por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga a todos. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año 0 y aunque pase el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Acerqué a tu puerta y fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás. Aunque entre nosotros no puedes mentirme, me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal y mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Oh, no, no, no. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, oh, no, 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 no. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús.